de la tiniebla, si no tiene aceite, bendito su nombre para siempre, porque el aceite es lo que va a mantener a esa lámpara encendida constantemente. Entonces, es necesario que nosotros trabajemos en esa área, porque es necesario que nosotros como creyentes instruyamos a otros a que busquen ese aceite constantemente. ¿Para qué? Para que entonces su vida sea una vida fructífera en la presencia del Señor. Entonces, eso es parte del sacerdocio. Entonces, también tenían que colocar el pan. Y esa parte a mí me encanta. ¿Por qué? Porque ya Dios había preparado la mesa de los panes, ¿verdad? En esa mesa tenían que haber una cantidad específica de panes, ¿verdad? Entonces, eran 6 panes en un lado y 6 panes en el otro, lo cual hace un total de 12 panes. Entonces los hijos de Israel tenían que comerlos cada mañana. Entonces no se podían quedar ahí. Constantemente había que estar cambiando, había que estar, se acababa ese pan y había que traer pan nuevamente y pan fresco para ponerlo ahí, porque ese pan representaba el cuerpo de Cristo, bendito su nombre para siempre, y todos los días tenían que comer ese pan. Entonces usted y yo, como hijos de Dios y como personas que fuimos llamados a un llamado santo, entonces nosotros tenemos que tener comunión con Cristo todos los días. No podemos salir por ahí y dejar al Señor en la casa como si fuese un crucifijo y todo eso. No, nosotros tenemos que andar con el Señor adentro de nuestro corazón constantemente, que constantemente Él esté ahí obrando en nuestra vida. Entonces, nosotros como personas que entendemos, ¿verdad?, que Dios nos ha hecho un llamado tan santo, tenemos que entonces colocar nosotros el pan todos los días. Entonces, en pocas palabras, el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que estar constantemente velando por la necesidad de aquellas personas que están necesitadas, ¿verdad?, en estos tiempos. El Señor dijo, si le das a uno de ellos, si tú los vistes, si tú les das de comer, si tú les das agua, si tú les das calzado, lo mismo me estás haciendo a mí. El Señor dijo, si le haces todas estas cosas a uno de estos pequeños, es como si me lo hicieras a mí. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad grande delante del Señor, porque nosotros tenemos que ser los que nos encarguemos de suplir las necesidades de aquellas personas. Tenemos que estar constantemente velando que no haya necesidad aún dentro de la casa de Dios, que no haya necesidad entre los hermanos, que no haya necesidad en los de afuera también, porque nosotros no podemos ignorar, dice la palabra, que nosotros no podemos ignorar el clamor del pobre, porque entonces en el día que nosotros clamemos a Dios, Dios no nos va a escuchar, por cuanto nosotros cerramos el oído al clamor de aquel que estaba pidiendo ayuda. Bendito su nombre para siempre. Entonces la palabra es clara, la palabra nos dice a nosotros, nos dice a la iglesia, a nosotros como ministros, como siervos de Dios, dice que en cuanto podamos, siempre que podamos, dice que tenemos que hacer el bien a todos. Pero después dice, y sobre todo a los de la familia de la fe. Entonces, en pocas palabras, tenemos que velar por el bienestar de aquellas almas que están en la congregación. Tenemos que estar pendientes de cada situación que pasa dentro de la congregación para nosotros poder suplirle. Una iglesia que no le suple a su comunidad, una iglesia que no le suple al hermano que está necesitando tal vez algo en ese momento. Cuando usted no le suple, usted cae bajo una maldición de parte del Señor, porque el Señor está mirando que cuando una persona no obedece su palabra, bendito su nombre para siempre, entonces acarreamos maldición, acarreamos juicio sobre nuestra vida, por cuanto no estamos cumpliendo con ese mandamiento de parte del Señor. Por eso Él nos llamó linaje escogido, real sacerdocio. Oye, qué cosa, es algo terrible, pero es una responsabilidad grande para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que velar por la necesidad de nuestros hermanos, pero también por la necesidad del pueblo, la necesidad de aquellas personas que están afuera también, porque ellos son parte también del reino del Señor, porque de alguna manera ellos van a recibir la bendición de parte del Señor. Ofrecer sacrificio, ¿verdad?
ofrecer sacrificio. Esos sacrificios que nosotros ofrecemos, como dije anteriormente, es nuestro culto racional. Es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al templo y alabamos y glorificamos al Señor. Y no por lo que el Señor nos da, sino porque hay que reconocer que Él es Dios en todo tiempo. Que aunque me dé mi sustento o no me lo dé, Él sigue siendo Dios y por lo tanto Él merece gloria y merece honra. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro culto racional. Tenemos que hacer sacrificio, tenemos que a veces salir de la rutina y comenzar a hacer aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos como pueblo de Dios. Tenemos que dar nuestro sacrificio en nuestro cuerpo. Tenemos que someter este cuerpo, ¿verdad?, a las cosas espirituales, porque es necesario, porque las cosas que son de la carne, dice la Biblia, que las cosas que son de la carne son. Pero más las cosas del Espíritu son. Entonces hay cosas que esta carne no te va a permitir hacer. Va a tener una lucha interna para tú poder buscar la presencia de Dios, para tú comenzar a buscar ese rostro del Señor, para tú hacer ayunos, para tú aún leer la palabra. Cuántas cosas nos vienen en ese momento que estamos tratando de buscar del Señor, y es porque el diablo sabe que si tú comienzas a hacer tu culto racional a Dios, no tan solo que llegues al templo, sino que también en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú tengas una alabanza de continuo en tus labios, que tú andes predicando y proclamando el evangelio. Mire, ese es tu culto racional. Ese es tu sacrificio. Eso que tú estás haciendo día a día para el Señor es tu sacrificio como sacerdote de la casa de Dios. Entonces, están también los servicios personales. El sacerdote tenía unos oficios, ¿verdad?, que eran dentro del templo y con la comunidad del templo, pero también había los servicios personales. Y que era que también el sacerdote tenía que supervisar aquellas personas impuras, aquellas personas que en aquella época, ¿verdad?, había una enfermedad conocida como la lepra. Entonces la lepra era una enfermedad totalmente contagiosa. Entonces a la persona que tenía lepra había que sacarla fuera de toda la área donde las personas comúnmente se reunían. Entonces ellos tenían que ser apartados, llevados a un lugar al exterior, lejos de las demás personas. En pocas palabras, tienen que ser aisladas. Entonces el sacerdote tenía la obligación y la responsabilidad de velar por esa persona impura y comenzar a monitorear su lepra. Y de acuerdo a lo que Dios había establecido en la palabra, habían ciertas directrices para ellos poder saber si era lepra o no era lepra, o si era simplemente una llaga que había salido en esa área. Entonces el sacerdote tenía la responsabilidad de poder decidir si era eso o no era eso, si era lepra o no era lepra. Entonces la lepra simboliza el mundo. Entonces el mundo en su pecado, ¿verdad?, se conoce que son gente inmunda, en el sentido de que no han sido santificados para el Señor, ¿verdad? Entonces el sacerdote tiene que examinar, ¿verdad?, y tiene que examinar todo eso, pero no simplemente examinarlo, tiene que buscarle remedio, porque Dios le había dado un remedio de planta y tenía que hacer ciertas cosas para poder untarle, ¿verdad?, en esa área afectada. Entonces nosotros como real sacerdocio, como sacerdote de la casa de Dios, tenemos que llevarle el remedio a las personas que están necesitando. Bendito su nombre para siempre. No podemos decir, déjalo que se lo lleve el diablo. No. Eso no, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vayamos y le untemos en su herida, ¿verdad?, ese ungüento, que le pasemos aceite, que le suavicemos sus heridas, que le llevemos esta palabra con amor, con cariño, ¿verdad?, con dedicación, para que esa persona reciba sanidad espiritual, reciba sanidad física y reciba sanidad emocional, para que esa persona pueda acercarse a la gracia de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y salieron todos aquellos egipcios y todas aquellas personas de otras nacionalidades que también habían sido esclavizados, mire mi hermano, Dios no hizo acepción de personas. Dios como quiera los llamó, y aunque ellos iban a la parte atrás de toda la línea, ¿verdad?, del pueblo de Dios, cuando ellos iban marchando, pero aún así ahí estaban ellos, y Dios con eso le dio parte a ellos en cierta ocasión. Bendito su nombre para siempre. Dios no le dijo, ustedes no son mi pueblo, quédense allá. No, el Señor mismo le permitió que
traer salvación a sus vidas y le puso ciertos mandamientos, pero Dios no los desechó, Dios los llamó. Y así mismito, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, también salió aquella multitud mixta, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a su pueblo: acuérdate de los egipcios, acuérdate de no oprimirlos, de no hacer lo que ellos te hicieron a ti, por cuanto tú también estuviste también allá oprimido. Entonces nosotros no podemos abusar de la gracia, no podemos abusar, ¿verdad? Y decirle a aquella persona no merece salvación, porque tal vez siempre es una persona agresiva, siempre es una persona tal vez mal hablada, tal vez esa persona tú lo ves que parece un delincuente. Tú no puedes rechazarlo por eso, porque el Señor también los está llamando a ellos para sacarlo de la cárcel, para sacarlo de esa prisión espiritual, para lavarlo con la sangre del Cordero, por cuanto ellos también son gente que Dios creó, son criaturas. Si Dios hubiese desechado al apóstol Pablo cuando era un perseguidor de la iglesia, cuando asolaba a la iglesia, cuando mataba a la gente y cuando hacía toda la barbaridad que hacía, entonces Dios no hubiese sido el Dios de misericordia. Pero Dios tuvo misericordia de aquel hombre, y aunque era un asesino y un perseguidor de la iglesia, este hombre fue regenerado y renovado por el poder de Dios. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? Sino un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo, y es uno de los más que ha escrito en el Nuevo Testamento, y ha dado fe y testimonio del poder sobrenatural de Dios, de cómo Dios cambia y transforma una vida. Wow. Y hay gente que no entienden todavía que cuando un alma está ahí, aunque esté así como esté, pero es un alma que para Dios es importante. Y Dios no desecha a nadie así porque sí. Mira, para Dios desechar a una persona tiene que ser wow, que llegue le colme, como yo digo, la paciencia a Dios hasta el extremo. Mi alma te adora para siempre. Entonces nosotros tenemos que también ser, como dice la palabra, tenemos que ser pacientes con ellos. Porque también nosotros fuimos idólatras, también nosotros fuimos rebeldes, también nosotros fuimos en otro tiempo, fuimos personas que no creíamos, pero que alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. Bendito su nombre para siempre. Tenemos que cuidar del bienestar espiritual del pueblo. Así como dice en Números capítulo 6, versículos 23 al 27 y Deuteronomio 17, versículos 8 a 9, nos dice que nosotros tenemos que cuidar del bienestar espiritual del pueblo, que tenemos que hablarle la palabra, que tenemos que educar al pueblo, que tenemos que enseñar e instruir con toda paciencia y mansedumbre para que el pueblo adquiera el conocimiento de la verdad. Y dice la palabra: y oiréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, si nosotros enseñamos y educamos al pueblo y velamos por el bienestar espiritual, tendremos una mejor nación, tendremos un mejor pueblo, tendremos un mejor barrio, tendremos un mejor hogar cuando nosotros somos los que estamos encargándonos de educar a nuestros hijos y de educar a las personas en las cosas sagradas de Dios con todo el amor que el Señor pone para hacerlo. Bendito su nombre para siempre. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra del Señor, nación santa, ¿verdad? Y como había dicho al principio, anteriormente, que Dios había llamado a esta nación para ser una nación santa. Cuando nosotros leemos Génesis en su capítulo 17, en su versículo 6, nos damos cuenta de que esta promesa Dios se la hizo a la nación de Israel. Y Dios habló esta palabra en ese capítulo y le dio promesa, ¿verdad?, a Abraham, de que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando nosotros leemos el capítulo 22 del libro de Génesis, entendemos esa parte de la palabra del Señor, que Él nos llamó nación santa, separada. Eso es lo que está diciendo el Señor. Usted tiene que ser un pueblo santo, un pueblo separado del pecado, de las cosas del mundo, de las cosas que desagradan a Dios. No podemos seguir aplaudiéndole el pecado a la gente. En pocas palabras, nosotros entendemos que Dios es santo y sí entendemos que Dios nos llama a santidad, pero tenemos que saber cómo manejar las diferentes situaciones, porque, amado hermano, en el mundo usted se va a dar cuenta que en el mundo hay diferentes personas con diferentes mentalidades, con diferentes personalidades. Hay personas que están aún atados por espíritus inmundos, por demonios. Entonces tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Tenemos que estar llenos y revestidos del poder del Espíritu Santo para poder discernir si es un espíritu inmundo, si es un demonio, si es una atadura, si es tal vez hasta un problema mental o físico. Tenemos que entender y saber analizar cuál es la situación de esa vida, de esa persona.
No podemos ponerle un sello y declararlo culpable y decirlo que se lo lleve el diablo. No, porque Dios no quiere que el diablo se lleve a nadie. Amado hermano, el diablo no se puede llevar a nadie porque el mismo diablo sabe que ya fue juzgado y tiene su lugar de expedición, pero él no quiere irse solo. Él quiere llevarse a toda la humanidad juntamente con él para que no alcance la misericordia de Dios. Él no puede alcanzar la misericordia de Dios, pero usted y yo que tenemos conocimiento y que estamos aquí, estamos vivos y que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos, nosotros podemos alcanzar misericordia cuando nosotros le pedimos a Dios y nos humillamos y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Entonces el Señor derrama su gracia y su misericordia sobre nuestra vida, así como Él dice en ese Salmo 103, bendito su nombre para siempre, porque Él es el que quita de nosotros todas nuestras rebeliones, es el que saca del hoyo nuestra vida, es el que corona de favores y misericordia a cada uno de nosotros para que nosotros nos acordemos, ¿verdad?, de su grandeza y de su poder y de su misericordia. ¿Ve? Porque el único que puede perdonarnos es el Señor. Y yo lo digo así claramente porque no hay otra cosa que la palabra no registre, que no sea así. El sacerdote no te puede perdonar tus pecados. Ningún hombre puede perdonarte tus pecados porque no tiene esa autoridad. Bendito su nombre para siempre. El único que puede perdonar tus pecados es el Señor Jesucristo por medio de su sangre, para que usted y yo alcancemos la salvación y el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser una nación santa. ¿Ve? Entonces Dios le había prohibido a la nación de Israel que tuvieran alianza con las demás naciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros analizamos el libro de Josué en su capítulo 23 y de versículos 12 al 13, vamos a darnos cuenta de que ya Dios le estaba hablando a la nación de que no podía hacer alianza con las demás naciones. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Y la nación de Israel, vamos a hablar de la nación de Israel por un momento. La nación de Israel no podía hacer alianza con las demás naciones porque ellos habían sido separados para hacer luz en medio de la tiniebla, para que ellos fuesen la nación a la cual Dios iba por medio de ellos, iba a hacer que todas las demás naciones volvieran al camino del Señor. Aquellas naciones que después de Noé se corrompieron de tal manera que estaban perdidas, ahora el Señor por medio de la nación de Israel tenía que hacer que ellos fuesen como un faro en medio de una oscuridad para que aquel barco que está en alta mar, que anda sin rumbo y anda perdido, pudiera llegar al puerto seguro. Entonces eso mismo es lo que el Señor quería con la nación de Israel. Entonces, como la nación de Israel no quiso someterse a la voluntad de Dios, bendito su nombre para siempre, entonces Dios tuvo que coger de toda la nación una sola, ¿verdad? Un solo pueblo, un solo linaje, que ese es el linaje, ¿verdad?, de la tribu de Leví, ¿verdad? Esa tribu fue separada específicamente para el sacerdocio, para que fuesen sacerdotes, porque la nación de Israel no quiso cumplirle a Dios. Entonces ahora Dios le da la misma encomienda a la iglesia para que la iglesia sea esa nación, ¿verdad?, santa, esa nación que va a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿verdad?, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo para ser, ¿verdad?, esa nación santa. Yo quiero leer algo en el libro de Efesios, rápidamente, ¿verdad? En el libro de Efesios. Y vamos a leer en el versículo 30, en el capítulo 4, en el versículo 30, ¿verdad? Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo nos sella, ¿verdad?, para identificarnos de que nosotros no somos ya de las demás naciones. Yo puedo ser puertorriqueño y puedo vivir en los Estados Unidos, pero mi ciudadanía originalmente, ahora mismo, es del reino de los cielos, por cuanto fui sellado por el Espíritu Santo. Usted fue sellado por el Espíritu Santo, entonces ya usted no pertenece a estas naciones. Usted está viviendo en esta nación como un peregrino, como un extranjero en esta tierra,
¿Por qué? Porque ya el Señor le tiene a usted una ciudadanía en los cielos, le ha preparado morada en los cielos. Allá en los cielos es donde está nuestra residencia. Entonces nosotros no podemos acomodarnos mucho aquí en esta tierra. No podemos pretender que vamos a vivir toda la vida y vamos a vivir 100 o 200 años aquí. No podemos hacer tesoros aquí en la tierra, porque aquí en la tierra se roban los tesoros. La palabra dice hacer tesoros en los cielos, donde allí ladrones no minan ni hurtan, allí donde el orín no corrompe, ¿verdad? Ni nada de eso, ni se daña lo que tú estás haciendo, ni estás guardando. Ahí es que el Señor quiere que nosotros hagamos nuestro tesoro, porque en los cielos es donde está nuestra residencia, en los cielos es donde está allí nuestro lugar que el Señor ha preparado. Para eso Él fue a hacer ese lugar para cada uno de nosotros. Mientras muchos están aquí muy aguantados de esta tierra y quieren hacer muchas cosas aquí, pero se están olvidando de que Dios mismo habló en su palabra y Él dijo que Él no tardaría en venir por su pueblo, que Él vendría a buscar una iglesia santa y sin mancha, una iglesia que está guardada para Él, que es la novia, esa novia que el Señor va a venir a buscar para llevarla a la boda del Cordero. Entonces, tenemos que ser una nación santa, una nación separada, una nación que no se deje llevar por los deleites de este mundo. Bendito su nombre para siempre. La palabra es clara, la palabra misma lo dice así, que tenemos que ser gente santa, gente separada. Tenemos que ser esa nación que el Señor quiere, aquella nación que Israel no pudo ser. Bendito su nombre para siempre. Entonces Dios tuvo que depositarlo solamente en aquel grupo de personas, la tribu de Leví. Entonces el Señor no quiere otra decepción como esa. Bendito su nombre para siempre. El Señor quiere que nosotros como pueblo, como iglesia, seamos una nación santa para Él. Bendito su nombre. Dice la palabra pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Y dice la palabra, yo quiero buscarle esto rápidamente. Bendito su nombre para siempre. En Primera de Corintios. Primera de Corintios. Gloria al nombre del Señor en su capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de que nosotros fuimos comprados por precio. Entonces, no dice aquí cuál fue el precio, pero yo le voy a decir cuál fue el precio. El precio del cual está hablando aquí fue el precio que pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando derramó toda su sangre. Dice que hasta la última gota derramó Él por cada uno de nosotros, para que nosotros alcanzáramos misericordia y alcanzáramos la salvación. Entonces vemos aquí que le está diciendo en ese versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, y dice glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios, tenemos que dar gloria y alabanza de continuo, porque ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue en vano. El Señor lo hizo por ti, lo hizo por mí, para que alcanzáramos su salvación. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Que el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Que nos saca, ¿verdad? De cualquier lugar y nos lleva, ¿verdad? A su presencia, para que gocemos, ¿verdad? De la presencia del Señor. Qué lindo es el Señor. Dice la palabra del Señor. Yo quiero buscar algo aquí rapidito. En Deuteronomios capítulo 7 y versículo 8. Dice, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Qué lindo es el Señor. Porque el Señor
nos rescata. Entonces, así como el Señor rescató a la nación de Israel, ¿verdad? Porque amaba esa nación, porque Él mismo lo dijo, que esa nación era la más insignificante de entre todas las naciones. En pocas palabras, era una nación que para el mundo no existía, que para el mundo esa gente no era nadie, pero que ahora el Señor los había escogido y los había sacado, los había separado. Entonces, ahora vemos, y cuando usted y yo vemos las noticias, vemos que todos los países que están alrededor de la nación de Israel, todos esos países árabes y toda esa gente que están alrededor, todos esos pueblos que están alrededor de Israel, todos quieren desaparecer a Israel del mapa, todos tienen odio hacia Israel, bendito su nombre para siempre. ¿Por qué? Porque antes esa nación no era nada, pero ahora Dios la había puesto en gracia. ¿Y cuántas personas no han salido de ese lugar? Y son gente que han hecho aportes a la humanidad terrible con sus descubrimientos, sus hallazgos, las tecnologías, todas las cosas que la nación de Israel ha hecho, porque Dios le ha permitido y le ha dado ese privilegio, y todas las naciones están airadas con ella y todo el mundo quiere apoderarse de su tierra porque es una nación bendecida de parte de Dios. Entonces ellos pretenden de que, como ellos dicen, si yo me apodero de la tierra, me apodero de la bendición. Ellos están bien equivocados. Cuando Dios los estableció ahí, nadie los puede arrancar de ese lugar, bendito su nombre para siempre. Cuando el Señor te sembró a ti en el reino de los cielos, nadie te puede arrancar de ese lugar, nadie puede sacarte del reino de los cielos, por la sencilla razón de que ya Dios pagó un precio por eso, bendito su nombre para siempre. De la única manera que nosotros perdamos el reino de los cielos, que nosotros perdamos las bendiciones que el Señor nos ha dado, que de la manera que nosotros podemos perder aún hasta la salvación, es cuando nosotros nos apartamos de su presencia, bendito su nombre para siempre. Cuando nosotros nos apartamos de la verdad, cuando nosotros nos apartamos del camino verdadero para seguir la vanagloria de este mundo, para seguir la fábula de este mundo, para seguir el entretenimiento mundano y carnal que hay a veces en muchas iglesias. Cuando nosotros nos vamos a ese nivel, entonces nosotros, en pocas palabras, estamos echando por el precipicio todas las bendiciones que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia, ha dado a su pueblo, bendito su nombre para siempre. ¿Cuántas personas no dejan el camino del Señor para irse a iglesia donde lo que hay es una mundanidad, y después dicen que Dios mira el corazón? Mire, mi hermano, Dios mira el corazón, y eso lo entendemos porque así está escrito en su palabra. Dice el Salmo 139 que aun cuando estábamos nosotros en el embrión, ahí el Señor nos estaba mirando, ahí sus ojos vieron que nosotros estábamos ahí el Señor sopló aliento de vida. ¿Cómo el Señor no va a conocer el corazón del ser humano si dice la palabra claramente que no nos hicimos nosotros, sino que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, donde nosotros somos criaturas hechas por Él, criaturas de parte de Él? Entonces, ¿cómo el Señor no va a conocer el corazón del hombre? Tanto conoce Dios el corazón del hombre que Él mismo dice en su palabra, bendito su nombre para siempre, engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Y después le pone y le añade esa palabra, dice, y perverso, ¿quién lo entenderá? Y hace esa pregunta, ¿quién entenderá el corazón engañoso y perverso del ser humano? Dice la palabra que el mismo Dios es el único que conoce el corazón del hombre. Entonces, a veces las personas queremos justificarnos y decir que Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero también Dios mira que en tu corazón hay intenciones que no son de su agrado. Entonces el Señor tiene que coger ese corazón y cambiarlo, tiene que a veces hasta sacarlo y reemplazarlo por un corazón diferente, un corazón de carne, un corazón que le adore, un corazón que le busque en espíritu y en verdad, un corazón que sea apartado, un corazón que sea separado para su gracia y para su gloria. Bendito es su nombre para siempre. El Señor conoce nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Aún el Señor Jesús, cuántas veces quisieron hacerle muchas trampas, pero el Señor mismo conocía sus pensamientos y conocía sus intenciones, y muchas veces Jesús tuvo que aún hasta que salir corriendo y escabullirse, por decirlo de esta manera, y así está registrado en la palabra, pero no porque él tuviera temor, sino porque él sabía que en los corazones de ellos había perversidad, bendito su nombre para siempre, y estaban vestidos de mucha religión y
y vestían con mucho traje y hablaban con mucha elocuencia y hablaban con mucha sabiduría, pero sus corazones, bendito su nombre para siempre, no estaban profesando lo que ellos aparentaban, bendito su nombre para siempre. Ellos solamente vivían de apariencia, ellos creían saber y conocer la ley y conocer lo que era bueno y lo que era malo. Entonces, pero sus corazones estaban claudicando en dos pensamientos, por cuanto ellos no querían reconocer cuando estaban mal. Ellos solamente querían ser reconocidos por el hombre, como mucha gente quiere ser reconocida por el hombre y están por ahí haciendo y deshaciendo, pero el Señor conoce sus corazones. Porque el Señor dice en su palabra que Él nos escogió, nos llamó linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, bendito su nombre para siempre. Dios nos llamó cualquier cosa y hay gente que se creen que no le van a dar cuentas a Dios. Están bien equivocados, le van a dar cuentas a Dios por cuanto están dañándole el corazón a aquellas personas que están en el mundo. Le están dañando el corazón a muchas personas aún dentro de las congregaciones, bendito su nombre para siempre, enseñando una verdad a media, enseñando un mensaje que no proviene de Dios, un mensaje que ha sido cortado, ha sido dañado para solamente ellos traer lo que ellos desean, ¿verdad? Para sí mismos, bendito su nombre para siempre, para sacar un beneficio del evangelio, para hacer mercadería del evangelio. Yo no veo las almas, bendito su nombre para siempre. El Señor me ha enseñado a mí a mirar las almas con compasión, a mirar las almas como personas que están necesitando salvación. No estoy mirando a las personas como un símbolo de dólar, como muchos la miran, bendito su nombre para siempre. Ellos ven a las personas como si fuera un símbolo de dólar, porque ellos dicen, mientras entran más personas a la iglesia, es más dinero que yo voy haciendo, bendito su nombre para siempre. Ellos han denigrado el evangelio, ellos han hecho del evangelio mercadería, y el Señor dice en su palabra que hay de aquel que pisotea la sangre del cordero, bendito su nombre para siempre. Hay de aquel que añada o quita mi palabra, bendito su nombre para siempre, y el juicio de Dios va a venir sobre sus vidas, va a venir sobre ellos en aquel momento cuando Dios los llame a su presencia y le pida cuenta de todo el daño que le han hecho a la obra del Señor. Pero Dios nos está llamando a nosotros, bendito su nombre para siempre, para que nosotros seamos ese linaje que es separado, ese linaje que va a marcar la diferencia. Amigo pastor, amigo evangelista, amigo hermano en la fe o personas que me estés escuchando, si el Señor te está llamando, si el Señor ya te llamó y está obrando en tu vida, mantente en la verdad, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, no siga las corrientes de este mundo, no siga la corriente de estos falsos evangelistas, bendito su nombre para siempre, no sigas el mismo hilo de pensamiento de muchas iglesias que están corrompidas, así como estaba corrompido el sacerdocio en aquel tiempo antiguo, bendito su nombre para siempre. Tuvo que venir Jesucristo a arreglar las cosas, a traer un nuevo cimiento, a traer una verdad que no iba a ser removida, por más que la gente quiera dañar lo que quieran dañar, aunque la gente se estén corrompiendo, aunque muchas personas estén dañando el evangelio, pero yo te digo a ti, amigo que me estás escuchando, mantente firme. Dice la palabra del Señor que aquellos que perseveran hasta el fin, esos serán salvos, bendito su nombre para siempre. Aquellos que retienen su corona, aquellos que el Señor le ha prometido que nadie le va a quitar su corona, aquellas personas que humillan su espíritu, humillan su corazón en la presencia del Señor y le dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a hacer lo que tú dices, pero lo voy a hacer bajo la santidad y bajo la unción y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, porque entiendo que tú me has llamado linaje escogido, tú me llamaste real sacerdocio, tú me llamaste nación santa, tú me llamaste pueblo adquirido por Dios. Amigos que me estás escuchando, no te confunda, bendito tu nombre para siempre, no te confundas porque Dios te conoce, no te confundas que ya Dios te está mirando desde los cielos, no te confundas porque